Bendiciones, mis hermanos, mis queridos hermanos, bendiciones. Y grande es el Señor, ¿eh? Soberano y grande es la grandeza de nuestro Dios. Entonces, con eso vamos a alimentarnos, alientarnos de la palabra del Señor, porque, como les digo, el Señor solamente es grande, como acabamos de entonar estos cantos. Quiero que busquen en su palabra, en la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Y cuando localicen Apocalipsis capítulo 2, luego les doy la cita, el versículo que tenemos que buscar. A ver. Okay. Vamos a... En el último libro de la es el último. Vamos a escuchar más amén, Sí, más amén. Vamos a escuchar Amén. más amén. Okay. Amén, amén, amén y amén. Okay. Gloria al Señor, que ya nuestros hermanos han sido rápidos para localizar el último libro de la Biblia. Entonces vamos a ir ahí a capítulo 2 de Apocalipsis, la revelación del Señor a la iglesia. Vamos a mirar entonces en el versículo del 1 al 7. Vamos a del 1 al 7 del capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces ya todos estamos ahí en esa cita bíblica. Amén. Entonces, acabamos de entonar un canto, dice que lo cual el Señor es grande, es soberano. Entonces vamos a mirar aquí la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar la autoridad y la grandeza de su poder, de su amor tan grande. Y vamos a notar aquí, como les digo, entonces la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente vamos a notar, vamos a darle lectura entonces del versículo 1 hasta el 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Desde el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, y los que has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero si tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Poderoso Dios, le damos gracias, Señor, reconociendo primeramente su grandeza, su poder, su autoridad, Señor. Y Padre, no tenemos palabra para decirte que te amamos, que te damos gracias, Señor. Y por tanto, Señor, las gracias son limitadas para nosotros como seres humanos, Señor, porque usted es nuestro Rey, nuestro Dios poderoso, Señor, y por eso te estamos agradecidos grandemente, Señor, por lo que usted ha hecho en la vida de cada hermano, de cada transformación, Señor, el día de cada hermano que estamos aquí presentes, Señor, mi Dios, porque reconocemos y sabemos que usted ha hecho cambios en nuestra vida, Señor, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, que nos deja saber de su gracia, de su amor, de su grandeza, Señor, mi Dios, de su autoridad que vamos a mirar, Señor, a través de este pasaje, Señor, en Apocalipsis capítulo 2, Señor. Y Padre, que usted tome el control de este tiempo, Padre celestial, que usted, Señor, solamente usted me use, que sea un instrumento en sus manos, Señor. Quita cualquier vanidad de mi ser, Padre Santo, cualquier, Padre Santo, palabra, Señor, que no sea penetrada humanamente, Señor. Si hay algo humano, Señor, de mi parte, Padre, que sea desechado, Señor, mi Dios. Que mis hermanos aquí presentes solamente se enfoquen, Señor, a través del
pasaje divino que usted ha traído, Señor, el día de hoy a esta iglesia, y que nos hable, Señor, mi Dios, que nos hable, Señor, a través de tu palabra, Señor, que solamente nosotros podamos fijarnos y quedarnos quietos, Señor, que usted, Señor, está hablando aquí, Padre Santo. Vamos a ver su poder y su autoridad, Señor, que usted tiene, Señor, en estos momentos. Siempre ha tenido esa autoridad, Señor, mi Dios, y por eso, Señor, suplicamos, Señor, que usted me use, Señor, para la gloria y de su honra solamente, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Si hay cualquier espíritu, Señor, que no sea suyo, Señor, mi Dios, lo atamos, lo reprendemos, y que solamente su Santo Espíritu, Señor, haga convicción de pecados, y que solamente, Señor, usted sea exaltado en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias, y esto lo declaramos solamente en el nombre de nuestro Dios Jesucristo, Señor, mi Dios. Amén y amén, mi Señor. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a mirar entonces la grandeza de nuestro Dios. Vamos a mirar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que el cual tiene todo su ser, ¿me entiende? Toda su potencia, todo lo que la grandeza de Él. Y vamos a mirar entonces primeramente, basado a su autoridad, vamos a notar que Él es la cabeza de la iglesia. Dice el Señor que Él es la cabeza de la iglesia, y por tanto vamos a mirar la autoridad de Él como cabeza de la iglesia, y eso lo vamos a mirar ahí en el versículo 1, porque aquí el Señor mismo es el que está declarando estas palabras, el Señor mismo es el que está hablando a las iglesias, ¿me entienden? Ahora nos deja saber a través del Espíritu, a través del apóstol Juan, el Señor está dejándonos saber esto. Dice, escribe, dice, al ángel de la iglesia, dice en Éfeso. Entonces el ángel nos deja saber al líder o al pastor de esa iglesia. Estaba dirigida esta carta a tal iglesia. Entonces podemos mirar más que nada a ese líder de la iglesia. Entonces ese es el ángel. Piense de la manera en la cual el Señor tiene al líder de la iglesia o al pastor de la iglesia como un ángel. ¿Por qué? Porque se representa, ¿me entiendes? La luz, la cual lleva y guía a la iglesia, ¿me entiendes? Entonces eso, el Señor, pero primeramente antes que lleguemos a ese punto, o sea, vamos a notar la autoridad entonces del Señor. El Señor está demandando, el Señor está dejándole saber a través del Espíritu Santo al apóstol Juan que escribiese esto a Éfeso, ¿sí? El que tiene, dice, las 7 estrellas en su diestra, dice, el que anda, dice, en medio de los 7 candeleros, dice, de oro. Entonces podemos ver la autoridad de nuestro Dios. Entonces podemos ver que Él es la cabeza de la iglesia, y por tanto Él nos está exhortando, Él nos está animando, Él nos está hablando a través de este pasaje, y podemos mirar como iglesia. Entonces debemos estar enfocado o al pendiente de lo que el Señor nos está hablando, porque vamos a mirar más adelante en el versículo 7, dice, el que tenga oído que oiga, dice, ¿me entiende? Entonces Él está más que nada dejándonos saber acerca de que debemos prestar atención, debemos de ser cautelosos, debemos de estar observando. Entonces vamos a mirar entonces con todo esto el poder, la grandeza. Acabamos de cantar que el Señor solamente es grande, solamente Él es digno, ¿me entiende? Entonces, por tanto, vamos a mirar su poder, a más allá de su autoridad, vamos a mirar su poder, la grandeza que Él tiene para dirigirse a la iglesia, ¿me entiende? No es de nadie de los que estamos aquí o yo aquí presente, o sea, es el Señor el que nos está hablando a través de su palabra. Él nos está levantando, Él nos está motivando, Él nos está dejando saber a través de su hermosa palabra. Entonces Él mismo es el que se deleita a dejarnos saber esto, ¿sí? Entonces, podemos ver entonces su potencia del Señor, que es grande en majestad. Entonces, por tanto, yo creo que debemos de prestar atención a lo que el Señor está diciendo en este pasaje. Aquí ese pasaje estaba el apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo esta revelación, el cual el Señor le dejó saber lo que tenía que escribir a cada iglesia.
Entonces vamos a notar una de las cosas, lo que estaba sucediendo o lo que estaba, en lo que estaban trabajando esta iglesia en Éfeso. ¿Sí? Y entonces vamos a notar también entonces en el versículo 2, vamos a notar la sabiduría y la grandeza de nuestro Dios. Como les digo, el Señor es grande en sabiduría y por tanto Él conoce, la mente, conoce lo interior de nuestro ser, conoce todo en nosotros el Señor, porque el Señor es omnipotente, el Señor todo lo sabe, el Señor es grande, por tanto su sabiduría es enorme, es grande, es única en otras palabras. Entonces con todo esto, note usted la sabiduría del Señor en el versículo 2, dice: yo conozco tus obras, dice el Señor. Entonces el Señor conoce en este momento la mente, el corazón, lo que discierne en su corazón en este momento, lo interior. Si usted está aquí en este momento, está allá afuera, su mente, ¿me entiende? El Señor sabe, ¿me entiende? El Señor sabe si usted está aquí escuchando de este mensaje. ¿Por qué? Porque su sabiduría es única. Es única la sabiduría de nuestro Dios. Entonces, Él sabe, Él conoce, dice: yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, dice. Entonces Él es soberano otra vez, la grandeza, la sabiduría del Señor es única otra vez. Entonces Él conoce cada momento de nuestra vida, cada instante, cada paso que nosotros damos, cada paso que damos hacia adelante o hacia atrás, y la esperanza es de no dar pasos atrás sino para adelante. Pero Él conoce nuestros pensamientos, conoce todo nuestro interior, todo nuestro ser. El Señor nos conoce íntimamente. Entonces su sabiduría sobrepasa lo que nosotros podemos imaginar. ¿Me entiende? Recuerdo cuando Job estaba cuestionando al Señor, ¿me entiende? Y el Señor se quedó como diciendo: ok, ahora yo voy a pedirte preguntas y tú me contestarás. Y Job se quedó asombrado de la grandeza, de la sabiduría de nuestro Dios. Entonces el Señor conoce los pensamientos, el Señor conoce lo más secreto de nuestro ser, aunque nosotros tal vez creamos hasta un punto y decimos: bueno, voy a hacer esto tal vez, y voy a hacer lo otro, lo que pensemos en su momento. Pero hermano, déjeme decirles que el Señor conoce cada paso que nosotros damos, cada paso. Y por eso podemos ver, como les digo, la grandeza de nuestro Dios, o sea, la sabiduría de nuestro Dios, que es única solamente. Conoce, dice, yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, dice el Señor, dice, y que no puedes soportar a los malos, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice, y lo has hallado mentiroso, dice el Señor. Porque el Señor, otra vez, a veces nos portamos de una manera creyendo que somos sociables con la sociedad, pero hasta un punto a veces no estamos tan conectados como deberíamos estar con la sociedad. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, ese amor, esa paciencia que tengamos, lo cual yo creo que esta iglesia lo tenía también, o sea, tenía esas cualidades, estaba auxiliando a las personas, o sea, tenía ese amor hasta un punto. Pero vamos a mirar más adelante de que había algo contra esa iglesia. Entonces la esperanza de que nosotros meditemos y saquemos conclusiones basadas a este pasaje, y el Señor nos habla a través de su palabra, porque es interesante. Tal vez usted esté pensando, esté meditando en este momento: ¿qué tiene que ver con nosotros este pasaje que ha traído el hermano? Pero tiene mucho que ver. Esta obra es un ministerio nuevo que apenas quiere arrancar, ¿me entiende? Quiere levantarse, quiere levantar alas. Y el Señor aquí nos está hablando, ¿me entiende? Que nosotros necesitamos aprender, necesitamos arrepentirnos. Y otra vez volviendo al punto de decir: ¿y de qué nosotros nos tenemos que arrepentir? Bueno, como les digo, el Señor conoce todo, cada pedacito de nuestro ser, cada pedazo de nuestro interior. Él lo conoce, Él sabe, ¿me entiende?
el propósito, la razón de esta obra nueva, ¿me entiende? Entonces, la idea es de que nosotros meditemos y podamos decir, ok, siento que en este momento el Señor me está hablando, siento que el Señor ha trabajado de una manera en la cual yo venía haciendo las cosas diferentes, y tal vez usted pueda meditar y el Señor a través de su espíritu le va a dejar saber eso, porque como les digo, esta iglesia, o sea, estaba, me parece, hasta un punto, o sea, su trabajo, su paciencia, al mismo tiempo conocía al Señor, todo esto lo cual se encontraba haciendo esta iglesia. También el versículo ahí, el mismo versículo 2, también dice que su sufrimiento, dice, porque vamos a dar la lectura, dice, y no puede soportar a los malos, dice, y has probado, dice, los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice, y los que has hallado mentirosos. El versículo 13 también, el Señor conoce cuando usted está sufriendo, cuando hay dolor, cuando hay tristeza en su ser, Él conoce todo eso, porque el Señor aquí nos deja saber en el versículo 3, dice que y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, dice, y has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre, dice, no has desmayado, ¿me entiende? Hay algo que nos llama la atención, la cual esta iglesia se encontraba trabajando, se encontraba ahí haciendo estas actividades para el Señor, y algo que nos debe de llamar mucho la atención, la cual nos debe de animar, tal vez nos debe de levantar este pasaje tan hermoso que el Señor ha traído el día de hoy, porque debemos estar trabajando para el ministerio del Señor, para la obra de nuestro Dios, y estar ahí unidos en unidad. Estamos tener la visión, cuál es la visión, cuál es la misión de esta iglesia, y hay que levantarnos, como le digo, hay que levantar esa sala y predicar el evangelio de nuestro Dios, que Él está demandando de cada uno de nosotros, de cada creyente, el cual ha depositado su confianza en el Señor. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Por tanto, aquí podemos mirar de que esta iglesia estaba enfocada, tenía algunas tareas que estaban desarrollándose, que estaban llevando a cabo unas responsabilidades, trabajos, obras, estaban asociados con los demás. O sea, el Señor conocía todo eso, conocía lo que cada miembro de esa iglesia estaba haciendo. Por tanto, lo voy a hacer más personal. Cuando está hablando de iglesia, ahora nos habla el Señor a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia, no es el edificio como a veces creemos, sino que somos nosotros mismos los que hemos confiado en el Señor. Nosotros somos la iglesia. Entonces debemos de prestar atención. Entonces, como iglesia, debemos de prestar atención acerca de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor nos está dejando saber, que Él conoce entonces nuestro sufrimiento, conoce nuestra calma, conoce nuestros esfuerzos, la cual usted y yo estamos trabajando. Y si no lo está haciendo, bueno, aquí también el Señor nos aconseja. Encontramos su consejo divino, nuestro Dios. ¿Me entiende? Si no, note usted, vamos a notar entonces su consejo del Señor. Este tercer punto, vamos a notar la consejería de nuestro Dios sería excelente para cada uno de nosotros. Amén. Yo pienso que sí, sería tremendo consejo, la cual su invitación tal vez podemos entenderlo también al mismo tiempo, pero yo lo dejé como el consejo del Señor, y vamos a anotar el consejo del Señor, y basado a todos de todos estos puntos que yo hablé acerca de lo que estaba haciendo esta iglesia. Me parece que estaba involucrado en algo, o sea, tenía algunas cualidades buenas, efectivas, ¿me entiende? Porque estaba trabajando, pero al mismo tiempo había algo detrás de esa iglesia. Había algo que no estaban como debería, como el Señor deseaba, como lo que el Señor quería, como que hacía falta. Y entonces, vamos a mirar entonces el consejo de nuestro Dios, y en el versículo 4 dice: pero tengo, dice, contra ti, dice, que has dejado tu primer amor, dice el Señor. ¿Entiende? Entonces el Señor nos está aconsejando, después de que tal vez nosotros, como les digo, como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, hasta un punto nosotros hemos tal vez
empezado a trabajar, hemos empezado a obrar hacia adelante, a compartir el Evangelio, a ser miembro de una iglesia tal vez, a involucrarnos en la iglesia y empezar a trabajar, ¿me entiende? Para el Señor. El Señor conoce cada uno de esos puntos, a los cuales nosotros meditamos y nuestro Dios lo conoce. Pero muchas veces, hermanos, lo que yo puedo notar y lo que pude entender a través de este pasaje, de que como creyentes a veces no estamos tan entregados, no estamos dando lo que el Señor demanda. El Señor demanda 100%, ¿me entiendes? O sea, de cada uno de nosotros. Eso es lo que exige el Señor. Y la cosa es de que a veces como iglesia o como hermano más individual, no estamos dando ese rendimiento para nuestro Dios. Entonces el Señor, y hasta un punto déjenme decirle que a veces, como les digo, creemos de que lo estamos dando todo, pero sin embargo no es así. Entonces lo que el Señor está demandando de nosotros, dice que nos tengamos que arrepentir. Y como les digo, es una obra nueva. Es una obra nueva y usted dirá, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Ok? ¿Cuál es el plan de Dios para esta obra? ¿Cuál es el deseo de Dios para esta obra? ¿Me entiende? Que sea la voluntad de nuestro Dios. ¿Me entiende? Que sea el deseo de Dios. No el de mío, el del hermano, o el del vecino, tú sabes, o el líder de la iglesia. Va a ser de Dios. ¿Me entiende? Si usted en su momento pensó, bueno, ok, esto y el otro, yo no sé lo que usted haya pensado en su momento, pero el Señor nos aconseja en su sabiduría, en su autoridad, Él nos aconseja que nos tenemos que arrepentir. Amén. ¿Me entiende? Ahora, también dice que has dejado tu primer amor. Ese amor a veces no lo estamos dando, como les digo, no estamos dando ese amor al 100%, porque cuando nosotros tenemos ese amor, lo debemos de transmitir también, lo debemos de transportar, ¿me entiendes? Lo tenemos que llevar a más allá de más allá de las fronteras, más allá de las puertas de este edificio. Tenemos que llevar ese amor, debemos de presentar el Evangelio a todo mundo, a toda criatura, ¿me entiende? Que respire. Entonces nosotros tenemos que dar ese amor. ¿Recuerda usted cuando entregó su vida al Señor? Había un amor, había un anhelo, había un deseo, algo que ardía, que estaba ahí en ese momento. Y la esperanza de que todos los que estamos aquí hemos confesado a nuestro Dios y el Espíritu de Dios esté en cada uno de ustedes. Pero de no ser así, tal vez necesita uno arrepentirse. Pero la esperanza otra vez de que todos seamos creyentes en este cuarto. Pero, como les digo, necesitamos nosotros tener ese amor por los demás. No ser egoístas, hasta un punto, o sea, tal vez egoísta o tal vez cómodos, ¿sí? Cómodos tal vez decir, bueno, yo ya conozco del Señor y no me interesa el vecino, no me interesa el otro, que bueno, yo ya soy salvo, he depositado mi confianza en el Señor, he confesado a mi Salvador como mi Salvador personal y hasta ahí. Entonces, con ese amor que usted se entregó, no sé hace qué tiempo, pero acuérdese de la fecha, el tiempo que el Señor lo alcanzó. Entonces, desde ese tiempo, usted medite, ¿me entiende? Ese amor, cuando el Señor lo mandó a traer, cuando el Señor lo alcanzó para la gloria de Él, ¿me entiende? Cuando con ese amor que usted llegó un día y se arrepintió y aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y había ese ardor, ese deseo en su corazón que brotaba, que sobresalía de su ser, ¿me entiende? Porque eso pasó, a mí eso me pasó cuando yo entregué mi vida al Señor. Había algo fuerte que estaba en mí y todavía lo sigo sintiendo. No es para decir que he dejado de sentir eso, todavía sigo sintiendo, pero ese tipo de amor, ¿me entiende? Ese tipo de amor tenemos que llevarlo también a los que no conocen del Señor. El Señor estaba diciendo aquí, pero has dejado tu primer amor, dice. Me parece que esta iglesia en Éfeso, todo marchaba bien hasta un punto. Pero cuando el Señor dice, has dejado algo, ¿quién le va a discutir al Señor? Nadie le va a discutir al Señor. Entonces, por tanto, Él nos aconseja, Él nos invita a que nosotros nos tengamos que arrepentir. Porque al no estar haciendo eso es un pecado. ¿Me entiendes? Es un pecado que el Señor está diciendo, vengan y arrepiéntense, ¿me entiendes? Porque no estamos siendo obedientes. Usted y yo no estamos siendo obedientes en ese punto. Hemos dejado de transmitir, de llevar ese amor a las personas que no conocen del Señor.
Piense usted de las personas que ahorita mismo están en el infierno, porque usted y yo no hemos sido obedientes. ¿Por qué? Porque no nos ha nacido, o tal vez le ha nacido hasta un punto, pero no ha prestado atención y no ha respondido a la invitación que el Señor le está haciendo. Entonces, necesitamos llevar ese amor. El Señor, ese tipo de amor está demandando al Señor que llevemos a más allá, ¿me entiende? De este lugar, en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Usted lleve ese tipo de amor. No dejarnos de ese tipo de amor, como les digo, no ser egocéntrico, ¿me entiende? O solamente egoísta para decir, bueno, yo conozco del Señor, ¿me entiende? Usted y yo un día vamos a entregar cuenta, mis hermanos. Usted y yo vamos a entregar cuenta. Y dice, y aquí empezó el Señor en el capítulo, en el versículo 12, yo conozco tus obras, dice el Señor. Después de que usted puso confianza o puso fe en el Señor, ¿me entiende? El Señor, uno como creyente tiene que dar fruto por naturaleza, ¿me entiende? Usted y yo necesitamos llevar fruto a los pies del Señor, como creyentes, como cristianos, como usted como usted se desea llamar, pero necesitamos llevar fruto, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el Señor lo está demandando, que el Señor está exigiendo en nosotros ese tipo de amor. Piense el amor del Calvario, hermano. Piense el amor que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Ese tipo de amor, ¿me entiende? Él está pidiendo. Ahora no estoy diciendo que tenemos que ser crucificados. Eso gracias a nuestro Dios que ya no tiene que pasar, porque solamente Él ha vencido el pecado. Él ha muerto en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, ¿me entiende? Porque de no ser así, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Lo único que merecíamos usted y yo era muerte, ¿me entiende? Separación de Dios. Pero Dios en su gracia nos alcanzó, murió en la cruz del Calvario, y por tanto ahora el Señor nos está demandando, nos está exigiendo, nos está pidiendo, nos está, pidiendo de una manera en la cual dice, te has olvidado de algo, ¿me entiende? Yo conozco tus obras, ¿me entiendes? Dice el Señor, conozco tu corazón, conozco tu mente, conozco lo que sientes en este momento, conozco lo que, cualquier cosa, ¿me entiendes? Lo que estás pensando en este momento, yo conozco eso, ¿me entiendes? Yo cuando estaba preparando este sermón, yo me quedé asombrado. Ya sabía, pero cuando tú meditas en un pasaje, quebranta el Señor tu corazón y te deja saber, Señor, usted es soberano, usted es grande, usted conoce todo mi ser. Y por tanto el Señor, como les digo, Él conoce cada cosa la cual nosotros hemos dejado de hacer, o las que hemos hecho, Él las conoce, dice el Señor. Yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, dice. Él ha conocido todo eso, Él sabe, pero detrás de todo eso, como les digo, hay algo que a veces como seres humanos nosotros hacemos cosas indebidas. Y el Señor nos está aconsejando aquí, Él nos está invitando, ¿me entienden? Es caballeroso, es humilde nuestro Señor, que Él nos está aconsejando aquí. En el versículo 4 dice, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor, ese amor del Calvario, ¿me entienden? Ese amor que Él se entregó por cada uno de nosotros, y por tanto, como les digo, nosotros tenemos ese deber como creyentes, ¿me entiende? Usted por naturaleza tiene que dar fruto. Usted tiene que llevar el Evangelio, tiene que presentar el Evangelio tal vez. Ahora usted se preguntará, bueno, es que yo no puedo. Hay bastante creyentes o cristianos que dicen que no puedo. Vaya usted y platique o con tal persona o con la persona que se encuentre, comparta su testimonio, hermano. A veces creemos que hablar del Señor, nosotros mismos nos ponemos esa barrera en nuestra mente y decimos, ay, yo no puedo. Pero, hermano, yo sé que si nosotros damos ese paso y nos alientamos y nos aventamos al agua, vamos a aprender a nadar, ¿me entiende? Si usted no se avienta ahí al lago, nunca va a aprender a nadar. Pero necesita usted empezar a aventarse al lago. Entonces, por tanto, el Señor nos está demandando eso. El Señor nos está pidiendo eso en su amor. Y Él, como les digo, has dejado tu primer amor, dice el Señor. Y la esperanza, como les digo, esta es una obra pequeña. Bueno, no voy a usar la frase pequeña, porque la esperanza del Señor, que un día pueda llenar esta iglesia. ¿Entiendes? Y por tanto no voy a usar más esa frase, porque el Señor está aquí, el Señor está presente.
Entonces, nos debe de animar, eso nos debe de levantar, porque nuestro Dios no nos va a dejar, porque nuestro Dios va a hacer la obra. Él va a conocer el esfuerzo de cada uno de nosotros, ¿me entiendes? No es nadie de nosotros, sino que el Señor mismo es el que nos está pidiendo que nosotros respondamos a su consejo. Y note algo interesante aquí, que el Señor necesitamos confesar también. Cuando Él habla aquí en el versículo 4, pero tengo contra ti, dice que has dejado tu primer amor, dice. Ahora en el versículo 5 nos habla, dice, recuerda, dice. Por tanto, dice, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntate, dice. Entonces, nos deja saber que necesitamos confesar nuestro pecado. Y como les digo, usted no puede mentir al Señor. O sea, usted puede engañar a otro, pero sin embargo a nuestro Dios no lo puede engañar. Entonces, como creyente, como le digo, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar a nuestro Señor que le hemos fallado, y hasta este punto tal vez le hemos fallado. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? ¿Cuántos quieren responder a nuestro Dios? ¿Cuántos quieren ser obedientes en esa área de su vida? ¿Cuántos quieren obrar para el Señor? ¿Cuántos quieren traer coronas a los pies de nuestro Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí dicen, yo he dejado de hacer eso? De eso está pidiendo al Señor que nos arrepientamos. De eso, de lo que no hemos venido haciendo como iglesia. Ahora, somos una iglesia que apenas se está levantando el vuelo, pero ahorita es cuando el Señor dice. Entonces, si no hemos hecho eso, es lo que el Señor nos está diciendo. Has dejado tu primer amor. Te has sentido cómodo, ¿me entiendes? Te has sentido satisfecho, ¿me entiendes? Eso no debe estar en nosotros, esa palabra satisfecho. Nunca debemos estar satisfechos, ¿me entiendes? El creyente nunca debe estar satisfecho o cómodo. Ok, ya, usted sabe, hasta un punto uno puede pensar y puede sentirse cómodo. Usted y yo nunca debemos estar satisfechos. Día con día nosotros debemos de crecer. Día con día nosotros debemos de traer cosas grandes para nuestro Dios. Porque un día usted y yo vamos a pasar vergüenza si no estamos respondiendo a este consejo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros. Vamos a pasar vergüenza y al estar allí, al estar presente de nuestro Dios y con las manos vacías, ¿me entiende? Entonces, ojalá usted medite acerca de eso y pueda decir, yo sé que te he fallado, yo sé que te hemos fallado, Señor, y ojalá la esperanza haya ese reencuentro con el Señor y podamos caminar con el Señor, avanzar con el Señor, con la certeza y la seguridad de que Él nos va a guiar, Él nos va a mostrar, Él nos va a levantar, ¿me entiendes? Usted y yo a veces somos tan débiles, ¿me entiendes? Pero el Señor dice, yo conozco tus obras, dice, yo conozco tu sufrimiento, dice, yo conozco tu calma, yo conozco tus esfuerzos, dice el Señor, yo conozco todo, dice. Y sin embargo, el Señor está con cada uno de nosotros. Si usted ha confesado a Cristo como su Salvador, el Señor está con usted. El Espíritu Divino del Señor está con usted. Él lo va a levantar, Él lo va a impulsar, Él lo va a llevar más allá, ¿me entiende? Cuando uno se pone barreras, se dice, yo no puedo, hermano, es que vamos a enviar al hermano Andrés, al hermano Jorge, al hermano Jesús, o al hermano Roberto, o al hermano Tim, no sé, hermano, yo no puedo. Usted y yo podemos, hermano, solo que a veces hemos caído en esa situación de no poder, ¿me entiende? No hemos tenido ese amor por los demás y nos quedamos insatisfechos, ¿me entiende? Y no debemos de estar insatisfechos, y tampoco debe de existir eso de esa palabra de estar satisfecho también, ¿me entiende? O sea, nunca debemos sentirnos cómodos, porque día con día hay personas que están muriendo y están yendo al infierno, ¿me entiende? Por causa suya y mía, ¿me entiendes? Porque no hemos sido obedientes en esa área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos dejando ese amor del Calvario. Recordemos el amor del Señor, ese amor sacrificial que el Señor hizo por usted y por mí, ¿me entiende? Ese tipo de amor el Señor nos está pidiendo que nosotros vayamos, ¿me entiende? A hacer. Y eso es de lo que Él nos está diciendo en el versículo 4, pero fíjense que es personal ahí, es como individual, porque pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor, ¿me entiendes? Como les digo, no es la iglesia, ¿me entiende? Aquí es personal, es individual, ¿me entiende? Usted es la iglesia, si usted ha confesado al Señor, usted es la iglesia.
el Espíritu, dice en Corintios, habla el apóstol Pablo, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Entonces usted, el Espíritu Santo de Dios está en usted, mora en usted, hermano. Entonces, por tanto, el Señor dice que nosotros necesitamos en el versículo 5, dice, recuerda, dice, por tanto, dice, de dónde has caído. Recuérdate, medita, saca conclusiones, jamás allá de dónde has fallado, de dónde te has detenido para caminar con el Señor, de dónde te has detenido para avanzar, para seguir caminando con el Señor, de lo que no has venido haciendo. Dice el Señor, recuerda de ese punto, ¿me entiendes? Y por eso la palabra del Señor es tan increíble, tan efectiva para cada uno de nosotros, porque Él nos recuerda, ¿me entiende? Que Él nos deja saber, dice, recuérdese por tanto de dónde, dice, has caído, dice, y no te vienes, dice, y arrepiéntate, dice el Señor, y arrepiéntate. Y esa palabra es confesar, aceptar, confesar y aceptar, la cual debemos de aceptar. Oye, yo acepto que he venido sintiéndome cómodo, me he venido sintiendo satisfecho con mi vida espiritual, con mi vida hacia el Señor, me he venido sintiendo satisfecho. Y por tanto, como les digo, uno como creyente no debe estar satisfecho, ¿entiende? Porque hay mucho que hacer, bastante que hacer. Usted no diga, bueno, ya el hermano, o yo me voy a poner el ejemplo porque traje el sermón hoy, o porque la alabanza, el hermano, eso no tiene que pasar en nada, ¿me entiende? En nuestra mente. Nunca debemos estar satisfechos, ¿me entiende? Hay mucho que hacer, como les digo, hay almas que están muriendo sin Cristo el Señor, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado de dar ese amor. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, había ese amor, ese deseo, ese entusiasmo de caminar con el Señor, pero tal vez pasaría un tiempo la cual es como ese fuego, hermano, ese fuego que usted unta o hace lumbre, varios tizones, ¿me entiende? Aunque esté la flama ahí, si usted no utiliza esa lumbre, ese fuego va a estar ahí, ¿me entiende? Pero lo que tenemos que hacer usted y yo, debemos de untar más tizones, ¿me entiende? Más leña necesitamos echarle al fuego. ¿Para qué? Para que eso siga más adelante, o se haga esa lumbre más grande aún todavía. Entonces, por tanto, nosotros necesitamos eso, ¿me entiende? O sea, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Si usted es creyente en el Señor, ahí está el Espíritu Santo de Dios, solo que usted no le ha echado más leña, ¿me entiende? A ese fuego, para que usted diga, oye, es cierto, si yo me considero creyente, me considero cristiano y he dejado de hacer estas cosas, yo necesito arrepentirme, necesito confesar al Señor. Como les digo, confesar es aceptar y arrepentirnos, ¿me entiende? Confesar, y entonces la invitación el Señor nos la está haciendo. Entonces el resto del versículo 5 dice, y haz tus primeras obras, dice el Señor. ¿Qué les parece eso? Y haz tus primeras obras, dice. Es para decir, aceptar y confesar, ¿me entiendes? Pero también podemos ver la acción que debemos de tomar. Debemos tomar el carácter. ¿Quién fue el mejor ejemplo? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Siempre hizo la voluntad de Dios Padre. Siempre Él estuvo involucrado en la voluntad de Dios Padre. Entonces, por tanto, hay que hacer esas primeras obras, dice el Señor. Hay que caminar, como les digo, hay que avanzar, hay que seguir caminando con el Señor, porque el Señor va a hacer la obra. No la va a hacer usted ni yo. El Señor va a hacer la obra. Amén. Cuando nosotros salgamos a predicar, el Señor va a hacer la obra, hermano. El Señor va a poner palabra en su boca, ¿me entiendes? El Señor va a poner ese deseo en su corazón. ¿Cuántos tenían el deseo de estar aquí en la iglesia en el pasado? Nadie. Tal vez algunos nacieron en el Evangelio, pero yo no nací en el Evangelio. El Señor fue detrás de mí, ¿me entiendes? De la misma manera el Señor está pidiendo, ok, hay que ir detrás de los que todavía no están, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces creemos, yo sé que el Señor ya sabe los que van a venir, los que van a venir a la iglesia, los que van a ser salvos, pero usted y yo debemos de trabajar en el ministerio del Señor. Qué afortunados somos, hermanos, para trabajar en el ministerio del Señor. Amén. Porque el Señor nos está llamando para que trabajemos en el ministerio de nuestro Dios.
¿me entiendes? Y le vamos a servir al Rey de Reyes, ¿me entiendes? No le vamos a servir a, tú sabes, a patrones seculares, porque tenemos el mero patrón bueno, nuestro Rey. Y por tanto, hermano, yo creo que es un privilegio tan grande, tan emotivo para cada uno de nosotros, la cual debemos de hacer conciencia y podamos arrepentirnos. Y como les digo, si nosotros no estamos haciendo obedientes en esta área de nuestra vida, eso es un pecado. Tal vez es momento para empezar, como apenas está empezando esto, todo, y yo sé que el Señor va a bendecir grandemente en esta área de aquí, este ministerio. Tal vez necesitamos nosotros arrodillarnos, decir al Señor: Padre, te hemos fallado, úsanos, guíanos, muéstranos, queremos caminar contigo, ¿me entienden? Tal vez usted, como les digo otra vez volviendo, hasta un punto ha pensado que no sirve para predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio, ¿me entienden? Pero usted no se ha prestado, no se ha puesto en las manos del Señor, en su deseo solamente, bueno, no puedo, pero nunca ha abrazado al Señor, nunca ha tomado la mano de nuestro Señor, ¿me entienden? Porque el Señor no lo va a dejar ahí solo, el Señor va a estar ahí con usted, ¿me entiende? Y eso es lo que muchas veces que nosotros no confiamos plenamente en el Señor. Entonces el Señor nos está diciendo: y haz tus primeras obras. Entonces hay que accionar, hay que caminar con el Señor, no solamente decir soy creyente, soy cristiano, sino que hay que seguir caminando, ¿me entiende? Ser cristiano simboliza bastante acerca de eso, o sea, más allá de que un cambio de un estilo de vida, más que nada un testimonio cuenta bastante, y eso representa, ¿me entiendes? Más que nada ser creyente, ser una persona que sea obediente a su patrón. O sea, ¿cuántos de nosotros somos obedientes en el trabajo? Y la esperanza de que todos los que estemos aquí seamos obedientes de la misma manera. O sea, cuando el Señor debemos de actuar, debemos tener esa actitud, ese carácter del Señor, que es nuestro Señor, debemos de hacerle caso al Señor, ¿me entiende? O a veces queremos quedar mejor, que queremos quedar bien con los patrones terrenales y nuestro Dios allá por allá olvidado. No debe ser así. Debemos de hacerle caso a nuestro Dios, al Señor de señores, debemos hacerle caso a Él. Y por tanto dice el Señor: y haz tus primeras obras, dice. Entonces, vemos la invitación que el Señor nos está haciendo, hermano. Él nos está invitando, como les digo, a través de su palabra divina. Él nos está invitando, Él nos está llamando a que nosotros hagamos conciencia en este punto, como les digo, en este punto de nuestra vida espiritual. Y si usted está haciendo todo esto, como en el versículo 2, pues siga adelante, yo lo felicito si usted está haciendo eso. Pero de no ser así, dice el Señor: arrepiéntate y haz tus primeras obras. Y el versículo 6 dice: pero quienes dice esto, dice que aborrece, dice las obras de los nicolaítas, dice, las cuales dice yo también aborrezco. Ahora se cree ahí en esta iglesia en Éfeso que habían salido unos falsos apóstoles, algunos personajes que se hacían pasar por apóstoles, o se hacían pasar que eran tal vez hasta un punto cristianos otra vez, y no lo eran. Como les digo, ser cristiano simboliza algo, una responsabilidad, un cambio de vida, un estilo de vida, un testimonio comportable. Entonces, cosa que no se estaba llevando a cabo ahí en ese lugar de Éfeso. Y vamos a mirar en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 vamos a anotar ahí. Hechos capítulo 6, verso 5. En el verso 5 dice: agrado la promesa, dice, a toda la multitud, dice, y eligieron, dice, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Proselito de Antioquía. Entonces,
aquí encontramos, por ejemplo, a Nicanor, y se cree que uno de estas 7 personas que fueron elegidas, fueron presentadas, uno de ellos, por eso aquí en el versículo 6, le estaba haciendo acerca de los nicolaitas, que ellos aborrecían, porque esta doctrina aquí, Nicanor, aquí donde dice, y el resto allí de ese mismo versículo, de ver a Nicanor, a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás. Este hombre, me parece, Nicolás, no trajo buen testimonio a la iglesia, ¿me entiendes? Se cree que este hombre después distorsionó totalmente la doctrina de los apóstoles, o de la doctrina que el Señor había dado, y por tanto él estaba introduciendo falsas enseñanzas, estaba herejía a la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, lo que estaba sucediendo ahí en Éfeso, por eso el apóstol Juan, el Señor le está diciendo, yo sé que aborreces eso, aborreces las obras de los nicolaitas, ¿me entiendes? Dice, porque en el versículo 2, en el versículo 12 dice que y has aprobado que se dicen a ser apóstoles. Entonces, eran personas que estaban en la iglesia, fíjense, que estaban en la iglesia, que tenían un liderazgo, sin embargo estaban llevando falsa enseñanza, ¿entiendes? Y se cree que era uno de ellos, o una de las personas a la cual estaba enseñando, o sea, lo que no debería estar enseñando, porque como les digo, era algo delicado lo que estaban enseñando, y por tanto, por eso el Señor les deja saber, yo conozco también que aborreces eso, yo conozco que no estás de acuerdo lo que están enseñando, y el Señor dice, yo también, dice, no estoy de acuerdo con eso. Y en el versículo 7 dice, el que tiene oído, dice, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, por tanto, aquí la invitación nos la está haciendo el Señor está pidiendo esto de nosotros, ¿me entiende? Entonces, por tanto, dice el Señor, dice, el que tiene oído, dice que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, por tanto, usted y yo debemos de prestar atención y debemos de unirnos a esta reconciliación, o a esta invitación que el Señor nos está haciendo. Y encontramos también la promesa, hermano. Vamos a notar la promesa que el Señor nos hace. El resto del versículo 7 dice, al que venciere se le daré a comer del árbol de la vida, dice, el cual está en medio del paraíso de Dios, dice. Entonces hay una recompensa, ¿me entiendes? En el final, como dije al principio, nosotros no nos vamos a sentir tan dignos, ¿me entiendes?, de llevarle las coronas a los pies de nuestro Dios. Y habla en Apocalipsis ahí mismo acerca de que el Señor nos dará coronas, pero usted y yo no nos vamos a sentir tan dignos de la grandeza, de la gracia de nuestro Dios, que vamos a poner las coronas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿me entiende? Pero el Señor nos está pidiendo aquí que nosotros permanezcamos fiel a Él, que nosotros hagamos lo que el Señor nos está pidiendo que tengamos que hacer, arrepentirnos de las cosas a las cuales le hemos venido fallando al Señor. Y yo los invito, hermanos, si usted ha sentido el deseo de caminar con el Señor, pueda confesar al Señor, ¿me entiende? Confesar al Señor, como les digo, es aceptar, es confesar al Señor hasta este punto de su vida. Usted puede humillarse a los pies del Señor, ¿me entiende? Y pueda venir con confianza al Señor y pueda tomar la mano del Señor, ¿me entiende? Hasta este punto, porque otra vez, tal vez usted estará en ese punto de su vida de que está bien tal vez, pero tal vez no es así. Tal vez no es así, tal vez necesita usted arrepentirse, confesar al Señor. Como le digo, si uno no está haciendo obediente en esa área de su vida, eso es un pecado. Por tanto, el Señor nos está diciendo, ven y arrepiéntate y haz tus primeras obras, dice el Señor. ¿Me entiende? Porque nosotros hemos sido llamados para llevar el Evangelio, ¿me entiende? Qué privilegio tan grande, ¿me entiende? Que tenemos como creyentes, como cristianos, de compartir el Evangelio con los demás. Y no tenga esa idea de no poder, ¿me entiende? Si usted es un cristiano, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios
mora en usted. Solo que, como le digo, en ese fuego, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Solo que nosotros no hemos sido obedientes o no hemos tizado esa lumbre, ¿me entiende? Para que ese fuego crezca, ¿me entiende? Pero ese Espíritu de Dios ahí siempre ha estado, solo que usted no ha sido sujetado al Espíritu Santo de Dios, no ha permanecido fiel al Espíritu Santo de Dios. Y hasta este punto el Señor dice, ven y arrepiéntate y haz tus primeras obras, ¿me entiende? Por tanto, usted y yo debemos de caer de rodillas a los pies del Señor y de dejarle saber al Señor qué desea el Señor para esta iglesia, qué desea el Señor en lo personal, hermano. Piense en lo personal tal vez, no tanto en la iglesia, no tanto en la iglesia, sino personal. ¿Para qué nosotros hemos sido salvos? Pregúntese, ¿por qué el Señor a mí me ha salvado? ¿Para qué el Señor me salvó? Cuando dice su palabra que el Señor tiene billones de ángeles que le alaban día y noche. ¿Me entiende? Apocalipsis habla acerca de 4 seres vivientes que día y noche dicen, santo, santo es el Señor, dice. ¿Me entiende? Pero Dios en su amor nos ha salvado, ¿me entiende? Dios en su gracia nos ha salvado, ¿me entiende? Y como les digo, el Señor tiene ángeles que le alaban día y noche. Pregúntese por qué el Señor me ha salvado. Pregúntese por qué el Señor me ha adoptado a su familia. ¿Por qué me tiene el Señor hasta este punto de mi vida todavía en este mundo? ¿Me entiende? Pregúntese eso. Dígale al Señor. Y es tiempo. Es un tiempo bueno, la cual debemos de empezar usted y yo. Debemos de empezar a caminar, sujetarnos de la mano de nuestro Dios y caminar con el Señor. Si nunca ha experimentado hasta este punto de su vida, dice el Señor, ven y arrepiéntate y haz tus primeras obras. Entonces, aquí es el Señor el que nos está hablando, ¿me entiendes? No es nadie de nosotros, no soy yo, ¿me entiendes? Es el Señor que nos está diciendo, ven y arrepiéntate y haz tus primeras obras. Por tanto, ¿qué visión tiene usted para esta iglesia? ¿Usted se va a quedar con esa satisfacción de los que estamos aquí? ¿O desea que un día estemos planificando de hacer un edificio más grande? Tal vez, digo, no es nuestro este edificio, pero ¿por qué no pensar en algo grande? O solamente estamos, bueno, ya nomás somos 5, 8 por ahí. No debemos de pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo al llamado del Señor, porque no estamos respondiendo al consejo que el Señor nos está pidiendo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hemos dejado de dar ese amor. Cuando usted se arrepintió, usted le dijo, Señor, úsame, quiero caminar contigo, quiero que me use. Sin embargo, lo he dejado de hacer. ¿Me entiende? Yo lo he dejado de hacer. Y yo le pido perdón al Señor. Le digo, Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que me he equivocado, yo sé para que usted me ha salvado y lo he dejado de hacer. Este sermón es para todos, no es tal vez para mí solamente que yo lo leí, pero la esperanza de que sea para todos, ¿me entiende? Como iglesia, ojalá podamos nosotros meditar acerca de eso y decir, es cierto, ¿me entiende? Ese amor cuando yo reconocí a mi Salvador, a mi Rey como mi personal, había ese fuego en mí, ese fuego ahí está, hermano. Tal vez no en su grandeza de ese fuego cuando usted se arrepintió, solo que ahí está ese fuego tan pequeño, pero lo que necesita, como les digo, es echarle más leña, ¿me entiende? Para que ese fuego crezca. Y el Señor está diciendo, ven y arrepiéntate, ¿me entiende? ¿Qué necesitamos que hacer usted y yo entonces? Confesar, arrepentirnos y caminar con el Señor, ¿me entiende? Y hacer, dice, tus primeras obras, cosas que no hemos venido haciendo como iglesia. Cosas que no hemos venido haciendo, por tanto, usted y yo primeramente necesitamos confesar al Señor, arrepentirnos de eso. Ahora, si lo ha hecho, si lo está haciendo, siga usted, hermano, como lo está haciendo, ¿me entiende? Pero no solamente nos conlleva a ese punto solamente, ¿me entiende? Hay tantas cosas que a veces le hemos fallado al Señor. Entonces, si usted quiere caminar con el Señor en este día, el Señor lo está invitando. Ojalá la esperanza de que usted tome el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Decir, es cierto, el Señor me está hablando, el Señor me está invitando, el Señor me está dando la oportunidad de ser parte de su ministerio, de ser parte de su obra. ¿Me entiende? El Señor dice que va a venir con premios, ¿me entiende? Va a traer coronas para cada uno de nosotros, los cuales seamos obedientes en nuestra vida espiritual. Por tanto, debemos nosotros estar allí, ¿me entiende? Estar con ese deseo, con ese amor, por anhelar
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermano, yo los invito, si ustedes desean, no sé, confesarle algo al Señor, lo pueden hacer desde su lugar. Vamos a dar gracias aquí, vamos a, si desea usted, como iglesia, podemos llegar a la presencia de nuestro Dios, diciéndole todo esto, que el Señor nos ayude, que el Señor nos deje saber, ¿me entiende? ¿Qué tenemos que hacer, usted y yo? ¿Cuál es el paso a seguir hasta este punto de nuestra vida? ¿Qué debemos de hacer, me entiende? Tal vez ya sabe, pero lo ha dejado de hacer y no lo está haciendo tal vez. ¿Y qué dice el Señor? Ven y arrepiéntate, dice, y haz tus primeras obras. Entonces, si reconoce eso, la esperanza es de que se arrepienta. La esperanza es de que tome un tiempo con el Señor. Y yo los invito, nos ponemos de pie para orar, para finalizar. Y dígale usted al Señor, dígale, confiésele al Señor, y que el Señor solamente sea nuestro caminar. Y vamos a orar. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, tan hermosa, tan levantadora, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, el cual nos deja saber, Señor, a través de ella, Señor, que necesitamos arrepentirnos, Señor, Padre Celestial. Yo confieso, Señor, mi Dios, yo llego a tu presencia, Señor, con el fin de declararte, de decirte, mi Señor, que te he fallado humanamente, Señor, mi Dios, que no he sido obediente en algunas áreas de mi vida, Señor, mi Dios, pero llego, Señor, a su presencia para que usted, Señor, quebrante mi corazón y me deje saber dónde usted está obrando, dónde usted, Señor, desea como iglesia nosotros seamos parte de su ministerio, seamos parte de su obra, Señor, mi Dios. Padre, que nosotros nos preguntemos, ¿para qué usted nos ha salvado? Tal vez hasta un punto nosotros reconozcamos la razón, pero tal vez no hemos venido haciendo las cosas que usted nos ha pedido que hagamos, mi Señor. Padre, yo te pido obediencia en lo personal, Padre, mi Dios, que usted siga cambiando mi mente, que siga transformando mi vida día con día, Padre Santo, de la misma manera para cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi Señor, que usted tome, Señor, nuestras vidas, Señor, en sus manos, Señor, mi Dios, que usted quite cualquier vanidad de nuestro ser, Padre Celestial, que nosotros solamente podamos permanecer a su voluntad, mi Señor, en sus manos, Señor, mi Dios, que confesemos, Señor, a usted como nuestro Salvador, Señor, a los de allá afuera, Señor, a los que no te conocen, Padre, mi Dios, permite que cada uno de mis hermanos, Señor, mi Dios, experimenten con ese amor que usted nos ofrece, con ese amor, Señor, que usted demostró en la cruz del Calvario, Padre Santo, que nosotros hagamos conciencia, Señor, mi Dios, que su Santo Espíritu nos levante, que Él nos deje saber, Señor, y podamos, Señor, arrepentirnos, Señor, mi Dios, y podamos caminar contigo, podamos, Señor, hacer decisiones contigo, mi Señor, esperando, Señor, que usted va a ir delante de nosotros, Padre Celestial. Muéstranos cualquiera que sea tu santa voluntad, mi Señor. Padre, usa el talento, la capacidad de cada hermano, Señor, aquí presente, Señor, mi Dios, donde quiera que ellos vayan, Señor, mi Dios, que ellos se acuerden, Señor. Su palabra dice que tengamos que arrepentirnos y empezar a actuar, empezar a trabajar, empezar a demostrar, Señor, no al mundo, Señor, sino a usted, Señor. Porque usted es el que conoce, el que escudriña, Señor, mi Dios, los corazones y la mente de cada uno de nosotros, Padre Santo. Y más allá también llevar ese testimonio, ese cambio de vida, Señor, en nuestro ser, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, mi Dios. Quita cualquier vanidad de nuestro ser, Padre Celestial. Cualquier pereza, cualquier, Padre, vanidad que ha estorbado, Señor, para que nosotros seamos obedientes en esa área de nuestra vida, Padre Celestial. Padre, toma esta obra, Señor, si es de tu voluntad, si es de tu agrado, si es de su decisión suya, mi Señor, que usted la tome, que usted la levante, Señor, que traiga, Señor, mi Dios, esperanza de vida, Señor, para aquellos que no te conocen, mi Señor. Ilumina, Señor, la mente de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, Padre, que ellos, Señor, puedan, Señor, solamente ver tu visión, Padre Santo, lo que usted tenga para esta iglesia, Padre, mi Dios. Padre, si hay algo que mis hermanos han traído hasta este punto de su vida, Señor, y no han sido sinceros contigo, Señor, mi Dios, que ellos puedan decirle a usted esta noche, mi Señor, que ellos puedan confesarle a usted, mi Señor, que ellos puedan ser sinceros contigo, mi Señor, que ellos se hagan abiertos con usted, mi Señor, porque no te podemos engañar a usted, Señor. Usted es soberano, tú eres grande, tu sabiduría es única, mi Señor. No nos podemos engañar, Señor.
Y por tanto, Señor, usted nos está invitando, Señor, esta noche. Usted nos está levantando, Señor. Usted nos está exhortando, nos está aconsejando que nosotros nos arrepintamos, Señor, mi Dios. Te pedimos, Señor, mi Dios, que usted sea, Señor, levantado y glorificado a través de este pasaje, Señor, mi Dios, y que solamente podamos confiar en usted, Padre Santo. Padre, mi Dios, yo pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, en tus pies, mi Señor, y que usted, Señor, siga desechando cada parte de nuestro ser, la cual no ha sido compatible, Señor, en todo nuestro ser, Padre Santo. Queremos ser completamente, Señor, servicial para ti, mi Señor. Te pedimos perdón y en lo personal te pido perdón, mi Señor, y que solamente usted nos deje saber su santa voluntad para este ministerio, para esta obra, mi Señor. Que usted se manifieste, que usted sea claro, Señor, mi Dios, que usted traiga pensamiento, que traiga sabiduría para cada uno de mis hermanos, Señor, mi Dios. Que usted, Señor, llene de su gracia, Señor, a cada uno de ellos, Señor, mi Dios, para que nosotros podamos caminar contigo, podamos dar ese paso confiable, Señor, mi Dios, sabiendo que usted va a hacer la obra, Señor, mi Dios, que solamente nosotros podamos responder a esa invitación que usted nos está haciendo esta noche, Padre Celestial. Si hay alguien de mis hermanos que esta noche está declarando eso en su corazón, mi Señor, Padre, mi Dios, yo te pido, Señor, que usted lo use grandemente, Señor, mi Dios, que usted lo tome, Señor, en la mano poderosa suya, mi Señor, y que usted, Señor, lo moldee a su semejanza, día con día, Padre Santo, y que solamente, Señor, podamos nosotros mostrar tu amor, Señor, mi Dios, por aquellos, Señor, que no te conocen. Sabemos que hay bastante gente que muere, Señor, que no te ha reconocido, Señor, y está separada de tu gracia y de tu amor, Padre Santo. Te doy gracias por este pasaje, Señor, mi Dios, que usted ha puesto, Señor, y ha decidido, Señor, que se llevara a cabo, Señor, el día de hoy, Señor, mi Dios. Que usted lo use grandemente para su gloria y que sea levantado, mi Señor, en esta noche tan preciosa que usted ha creado. Te damos la gloria, te damos gracias por este tiempo, Señor, mi Dios. Y todo esto lo declaramos en tu santo nombre, mi Dios. Amén y amén, mi Señor. Gracias.